Le disparé a mi mejor amigo en la rodilla derecha, justo en la articulación que sabía que lo dejaría cojeando para siempre. Mientras él suplicaba por su vida en el sótano húmedo de su propia casa. No fue un impulso, lo planeé durante meses, sabiendo que el dolor sería su recordatorio eterno de lo que me robó. Y cuando la policía llegó, horas después, yo ya estaba lejos, sorbiendo un café en una terraza de Madrid, fingiendo leer el periódico como si el mundo no se hubiera desmoronado a mi alrededor. Mi nombre es Alejandro Ruiz, y hasta ese momento, era un hombre de leyes, abogado penalista en un bufete de la Gran Vía, con un traje impecable y una sonrisa que desarmaba a los jurados. Pero la traición tiene una forma de erosionar el alma, como el Tajo royendo las rocas de Ronda. Todo empezó hace 5 años, en una noche de verano que olía a jazmín y a promesas rotas. Sofía, mi prometida, la mujer con la que soñaba envejecer en una casa de piedra en la Sierra de Guadarrama, me dejó por Carlos, mi hermano de leche desde la infancia. No fue solo un afaire, fue un complot que me costó mi carrera, mi fortuna y, lo peor, a mi hija. Recuerdo el día que lo descubrí como si fuera ayer. Era un martes por la mañana, el sol filtrándose a través de las persianas de nuestro apartamento en Chambery. Sofía había salido temprano, diciendo que tenía una reunión con el banco. Yo, exhausto de preparar un caso contra un narcotraficante de la Costa del Sol, me tumbé en el sofá con un café solo. El teléfono vibró en mi bolsillo, un mensaje de un número desconocido. Míralo tú mismo. No mereces esto. Adjunto. Un vídeo granulado. Lo abrí con el corazón latiendo como un tambor flamenco. Allá estaba Sofía, en un hotel de lujo en Toledo, riendo con Carlos mientras él le deslizaba un anillo en el dedo. Pero no era solo infidelidad, en el fondo del vídeo. Papeles esparcidos, documentos falsos que transferían mi cuenta de ahorros heredada de mi padre. Un viñedo en La Rioja que valía $500,000 a una offshore en las Islas Caimán. Carlos, mi socio en el bufete, había forjado mi firma. Habían planeado todo, el divorcio me dejaría en la ruina. Y ellos huirían con mi dinero y mi hija, Lucía, de apenas 3 años. El PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb me invadió como una ola del Mediterráneo en tormenta. Arrojé el teléfono contra la pared, el cristal estallando en 1000 pedazos. Corrí al dormitorio. Abrí el cajón donde guardaba la pistola de mi padre, un viejo Webley que usaba para cazar conejos en la dehesa extremeña. La cargué con manos temblorosas, pero no disparé ese día. En cambio, llamé a mi hermana Elena, la única que quedaba en mi familia después de que mi madre muriera de cáncer 2 años antes. Elena, psicóloga en un centro de Valencia, siempre había sido mi ancla. Ale, ¿qué ha pasado? Su voz calmada al teléfono, como un bálsamo. Le conté todo, ahogándome en lágrimas que no sabía que aún podía derramar. No hagas nada, Resh, me advirtió. La ley te protegerá. Pero la ley era Carlos, él manipulaba a los jueces con sobornos sutiles, regalos de vinos caros y favores políticos. El divorcio fue un circo, Sofía testificando que yo era un padre negligente, adicto al trabajo, mientras Carlos presentaba pruebas de mis supuestos afaires. Perdí la custodia de Lucía, y el juez, un viejo amigo de Carlos, congeló mis activos. En una semana, estaba en la calle, durmiendo en el sofá de Elena cuando bajaba a Madrid. Los meses siguientes fueron un infierno de dehesa, vendí el viñedo por una miseria. Bebí Rioja barato en bares de Malasaña hasta el amanecer, y soñé con venganza. No la venganza barata de las películas. Con balas y sangre, la mía sería quirúrgica, como un bisturí en una autopsia. Estudié a mis enemigos, Sofía, la belleza andaluza con ojos de aceituna negra, ahora casada con Carlos en una finca en las afueras de Aranjuez.
fingiendo ser la esposa perfecta. Carlos, el tiburón legal con sonrisa de tiburón blanco, ascendiendo en el bufete como si nada. Y Lucía. Dios. Lucía. Con sus rizos rubios y su risa que era mi único sol. Elena fue mi mediadora involuntaria. Tienes que superarlo, Ale. Me decía en nuestras sesiones improvisadas en su piso de Valencia, con vistas al Turia seco. Pero yo ya había empezado a que el email de Carlos y gracias a un contacto en la policía cibernética. Un excompañero resentido. Descubrí sus trapos sucios, evasión fiscal, cohecho a funcionarios en casos de corrupción urbanística en el sur. Empecé a filtrar anónimamente a la prensa, pero era lento, demasiado limpio. Quería que sufrieran como yo el vacío en el pecho, la rabia que quema las entrañas. Un año después, el plan cristalizó. Volví a Madrid. Me reinventé como consultor freelance. Alquilé un ático modesto en Salamanca. Contacté a un detective privado, un gitano de Triana llamado Ramón, que olía a tabaco y a secretos. Encuéntrame debilidades, le dije. Ramón trajo fotos, Sofía embarazada de nuevo, Carlos en yates con políticos. Pero el golpe maestro fue cuando descubrió que Carlos planeaba una fusión con un bufete rival, lavando dinero de la mafia marroquí. Ahí estaba mi entrada. La noche del disparo, 6 meses atrás. Lo organicé todo. Invité a Carlos a su sótano bajo pretexto de una reconciliación. Él bajó las escaleras riendo, creyendo que yo era el perdedor eterno. Ale, viejo amigo, ¿sigues amargado?, dijo, sirviéndose un brandy. Yo saqué la pistola, y su risa se congeló. Por Lucía, murmuré, y apreté el gatillo. El eco fue ensordecedor. Su grito un himno a mi dolor. Lo dejé allí, sangrando, y subí las escaleras como un fantasma. Sofía llegó minutos después, oí sus sollozos desde la calle. La policía lo arrestó por sus deudas. No por mí, yo era invisible. Pero la venganza no termina con un tiro. Es un río que arrastra todo. Ahora, 3 meses después, recibo una llamada de un número bloqueado. Alejandro, soy Sofía. Necesito verte. Es sobre Lucía. Mi pulso se acelera. ¿Trampa? ¿Oportunidad? Cuelgo. Pero el anzuelo está clavado. Mañana. Una cita a ciegas en un café de la Plaza Mayor. Pensé que era solo eso hasta que ella dijo, no me recuerdas, ¿verdad? La Plaza Mayor bullía de vida esa tarde de otoño, turistas mordisqueando churros. Vendedores ambulantes gritando ofertas de abanicos pintados. El aroma a castañas asadas mezclándose con el humo de los cigarrillos. Me senté en una mesa exterior del café de la Puerta del Sol, con gafas de sol y un sombrero fedora que me hacía sentir como un personaje de una novela de Vázquez Montalbán. Elena me había convencido de venir, puede ser una pista sobre Lucía. No seas paranoico. Pero el pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenwebe era mi segunda piel. Cada sombra parecía un agente de Carlos. Sofía apareció puntual, envuelta en un abrigo rojo que contrastaba con el gris del cielo madrileño. Su vientre ya no era plano, el embarazo la había suavizado, pero sus ojos seguían siendo dagas. Se sentó frente a mí, pidiendo un té de manzanilla con manos que temblaban ligeramente. Gracias por venir, murmuró, evitando mi mirada. Yo asentí, fingiendo indiferencia, pero mi mente corría como un toro en Pamplona. ¿Qué quería? ¿Dinero? ¿Perdón? Conversamos de banalidades al principio, el tráfico en la M30, el último escándalo de la monarquía en Ola. Luego, ella se inclinó hacia adelante, su voz un susurro afilado. No me recuerdas, ¿verdad? Fruncí el ceño, desconcertado. Por supuesto que te recuerdo, Sofía. Cada traición, cada mentira. Ella rió, un sonido amargo como aceitunas verdes. No, Alejandro.
No a mí. A ella. Sacó una foto del bolso, una niña de unos 4 años. Rizos oscuros. Ojos grandes. Mi corazón se detuvo. No era Lucía. Era yo. La foto era antigua, granulosa, de un archivo familiar. Una niña en un patio de Sevilla, abrazando a una mujer que se parecía a Sofía pero más joven, más salvaje. Esta es mi hermana pequeña, Marta, explicó Sofía. Murió hace 20 años, en un accidente de coche que Carlos provocó. Él era el conductor ebrio, huyendo de una pelea en un bar de Triana. Yo era solo una cría, pero lo vi todo, cómo dejó a Marta sangrando en la cuneta para salvar su pellejo. Mi familia lo encubrió por vergüenza, eran devotos. No querían escándalo. Pero yo nunca lo olvidé. El mundo se inclinó. Carlos. ¿Asesino? Mi mejor amigo. El que me salvó de ahogarme en el Manzanares de niños. Un monstruo desde entonces. Sofía continuó, lágrimas surcando su maquillaje. Te conocí en la universidad, Ale. Te amé de verdad al principio. Pero Carlos. Él me encontró. Me sedujo con promesas de redención. Dijo que si me casaba con él, borraría el pasado. Y cuando nació Lucía, creí que podíamos ser una familia. Pero él nunca cambió el dinero, las mentiras, el control. Usó nuestro afaire para robarte, sí, pero era su forma de destruir a cualquiera que se acercara demasiado. Mi mente era un torbellino. El disparo en la rodilla. ¿Había sido justicia ciega o solo más veneno? Entonces, ¿por qué me traicionaste? Exigí. Mi voz ronca. Ella bajó la mirada. Por miedo. Por Lucía. Él amenazaba con quitármela si no cooperaba. Hizo una pausa, tocándose el vientre. Este niño es de un error. Carlos cree que es suyo, pero no lo es. Y ahora, con su pierna destrozada, está paranoico, culpándome de todo. Quiere divorcio, custodia total. Si no actúo, perderé a Lucía para siempre. El PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb se transformó en algo peor, duda. ¿Era Sofía la villana o la víctima? Elena siempre decía que la traición es un espejo, refleja nuestras propias grietas. Le pedí tiempo para procesar, pero ella insistió, ayúdame, Ale. Por Lucía. Podemos exponer a Carlos juntos, legalmente esta vez. Me dio una USB con grabaciones, Carlos confesando el accidente de Marta, riendo sobre cómo sobornó a la Guardia Civil. Era oro puro, pero tóxico. Esa noche, en mi ático, reproduje las cintas una y otra vez. La voz de Carlos, ebria y arrogante, la niña no valía la pena. Sophie. Era un estorbo. Sentí náuseas, no solo por él, sino por mí. Mi venganza lo había lisiado, pero no lo había roto del todo. Ahora, herido, era más peligroso, como un lobo acorralado. Llamé a Ramón, el detective. Vigila a Sofía. Averigua si miente. Su respuesta llegó al amanecer, es limpia, jefe. Pero hay más, Carlos planea demandarte por el disparo. Tiene testigos falsos. El conflicto se enredaba como las calles del barrio gótico. Por un lado, el deseo de hallarme con Sofía, de recuperar a Lucía mediante la ley mi terreno original. Por otro, la sed de sangre, terminar lo que empecé, ver a Carlos pudrirse en Soto del Real. Elena, al teléfono desde Valencia, fue mi voz de la razón. Ale, esto es un laberinto. Si te alías con ella, arriesgas todo. Si vas solo, te consumes. Su empatía me dolió. Ella había perdido tanto como yo, cuidándome en mis peores noches, cancelando citas por mis crisis. Decidí jugar doble, fingir alianza con Sofía, mientras preparaba el golpe final. Nos reunimos en secreto en un parque de El Retiro, bajo los cipreses que susurraban secretos. Ella me besó la mejilla,
Un gesto que quemó como ácido. Gracias, Ale. Por segunda vez. Le devolví la USB con mis propias pruebas contra Carlos, extractos bancarios, emails de cohecho. Juntos, armamos un dossier para la Fiscalía Anticorrupción. Pero en mi bolsillo, la pistola de mi padre, cargada. Los días siguientes fueron una danza de sombras. Carlos, desde su mansión en Aranjuez, envió matones, 2 tipos con acento marroquí, a seguirme por Gran Vía. Los despisté en el metro, pero el miedo era nuevo para mí, no por mí, sino por Lucía. Soñaba con ella, correteando por los jardines de Sabatini, llamándome papá con esa voz que era miel y espinas. Sofía me mandaba fotos robadas, Lucía pintando con dedos manchados de témpera, ajena al huracán. El primer revés llegó cuando Ramón llamó. Sofía se reunió con un abogado de Carlos anoche. Traición doble. Mi estómago se revolvió. ¿Otra capa de mentiras? Corrí a su piso en Lavapiés. La encontré sola, empacando maletas. Me voy con Lucía esta noche, dijo, pálida. Él lo sabe todo. Alguien filtró el dossier. La agarré del brazo, no con violencia, sino con desesperación. ¿Tú? ¿Otra vez? Ella negó, sollozando. No, Ale. Fue Elena. Tu hermana. Ella trabaja para él ahora. El mundo se fracturó. Elena, mi ancla, mi confidente. La serpiente en el jardín, la llamé furioso, pero su teléfono estaba apagado. Corrí a la estación de Atocha, el corazón latiéndome en las sienes. Sofía y Lucía se habían ido, rumbo a Sevilla. Y yo, solo en la plataforma, con el silbato del tren como un lamento fúnebre. El AVE a Sevilla devoraba kilómetros de olivar y sierras secas, pero mi mente era un desierto más árido, traiciones apiladas como dunas. Elena, de todas las personas. ¿Por qué? Recordé nuestras conversaciones en Valencia, sus ojos evasivos cuando mencionaba a Carlos. Es un monstruo, Ale, decía ella. Pero ahora, ¿había sido teatro, o peor, compasión retorcida? Creyendo que aliarse con él me salvaría de la oscuridad, el pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 e de 9 bullía. Caliente como el gazpacho en verano andaluz. Llegué a Sevilla al anochecer, el Guadalquivir reflejando luces de faroles como venas de oro líquido. Ramón me había dado la dirección, un piso modesto en Triana, cerca del mercado donde Sofía compraba pescados frescos de niña. Golpeé la puerta con el puño, el eco resonando en el pasillo estrecho. Sofía abrió, Lucía dormida en sus brazos, un osito de peluche colgando de su mano. Ale, susurró, pero la abracé, inhalando el olor a lavanda que siempre la definía. Lo siento, murmuré. Por todo. Entramos en la salita, paredes blancas adornadas con azulejos de flamenco y fotos de la familia de Sofía, incluyendo a Marta, sonriente en un columpio. Lucía se despertó, frotándose los ojos. «¿Papá?», dijo, y mi mundo se recompuso en ese instante. La alcé, su peso ligero como una promesa rota. Jugamos en el suelo, construyendo torres de jenga que se derrumbaban en risas, mientras Sofía preparaba una tortilla en la cocina diminuta. Por un momento, fue como antes, familia, no ruinas. Pero la ilusión se rompió con una llamada, la policía. Señor Ruiz, deténgase. Hay una orden por agresión a Carlos Herrera. Sofía palideció, yo colgué, sabiendo que era el fin del juego limpio. Tenemos que huir, dije. Empacamos en la noche, cruzando el puente de Triana hacia el sur, hacia el Algarve portugués. En el coche alquilado, con Lucía canturreando una nana, Sofía confesó, Elena no es lo que crees. Carlos la chantajeó con su pasado. ¿Recuerdas el cáncer de mamá? Elena falsificó recetas de morfina para venderla en la calle, para pagar tratamientos. Él lo sabe.
Lo usa. La revelación me golpeó como un derechazo en un ruedo de toros. Elena, mi hermana fuerte, rota por la culpa. El dinero de Carlos del que me robó provenía en parte de eso, un esquema de drogas médicas en clínicas valencianas. Todo conectado. Un nudo gordiano de pecados. La salvaré, juré. Pero Sofía negó. Primero, nosotros. Carlos tiene ojos en todas partes. Llegamos al Algarve al alba. Un motel cutre con vistas al Atlántico furioso. Allí, planeamos usar el dossier para negociar inmunidad con la Interpol. Exponer la red de Carlos desde el exilio. Pero el Toantín era mi veneno, por las noches. Mientras Sofía y Lucía dormían, yo afilaba cuchillos imaginarios. Quería más que justicia, quería que Carlos probara el abismo. Elena me contactó 2 días después. Un email cifrado, Ale. Lo siento. Ven a Valencia. Solo nosotros. Puedo arreglarlo. Dudé. Pero el lazo sanguíneo es cadena. Dejé a Sofía con Ramón ahora mi guardaespaldas gitano, con un cuchillo bajo la camisa y tomé un vuelo de bajo costo a Valencia. La ciudad me recibió con su huerta fértil, pero yo veía solo trampas, naranjos como dedos acusadores. Nos encontramos en el viejo puente del Serranos, donde jugábamos de niños. Elena estaba demacrada, ojeras como moretones. Perdóname, sollozó, abrazándome. Caminamos por el jardín del Turia. El cauce seco ahora un pulmón verde. Me contó todo, cómo Carlos la reclutó tras la muerte de mamá, prometiendo borrar sus deudas. Quería protegerte, Ale. Pensé que si te alejaba de la venganza, salvaría tu alma. Lágrimas en sus mejillas. Y en las mías. La abracé, pero mi mano rozó el bulto en mi chaqueta. La pistola. El conflicto interno me desgarraba. ¿Perdonar o castigar? Recordé a Lucía, su inocencia. Y elegí la familia. Ayúdame a acabar con él, le dije. Elena asintió, entregándome un pendrive, pruebas irrefutables de la red de Carlos, incluyendo el accidente de Marta y sobornos a jueces del Supremo. Esto lo hunde, dijo. Pero en sus ojos, un destello de H símbolo 1E1 y H símbolo 1E que no entendí. Regresé al Algarve, el pendrive quemándome el bolsillo. Sofía lo revisó con un portátil viejo, es perfecto. Enviamos copias a El País, a la Guardia Civil. Pero esa noche, mientras cenábamos sardinas a la plancha en la playa, mi teléfono vibró, un vídeo en vivo. Carlos, en una silla de ruedas, en su mansión. Detrás, Lucía atada. Sofía. No, una impostora. La verdadera Sofía estaba conmigo. El pánico me invadió. Es una trampa, grité. Corrí al motel, pero era tarde. Ramón yacía muerto en el umbral. Un tiro en la sien. Sofía gritó. Lucía lloraba. Habíamos sido emboscados. Elena nos había vendido. El twist me golpeó, mi hermana no era víctima, sino arquitecta. Carlos la había moldeado en su imagen. Y ahora, éramos presas en su red. Huimos a pie por las dunas, el mar rugiendo como mi rabia. Carlos nos quería vivos. Para un juicio privado, humillación antes de la muerte. El PH símbolo 1EABNN símbolo 1EDENWEB se convirtió en TU y símbolo 1EC7TV símbolo 1ECDNG puro, había subestimado el monstruo que creé. Las dunas del Algarve eran un laberinto de arena traicionera, el viento atlántico azotando nuestras caras como latigazos. Sofía cargaba a Lucía, exhausta, sus tacones hundiéndose en la playa mientras yo lideraba. Pistola en mano, el corazón martilleando un ritmo de huida. ¿Por qué Elena? Jadeaba Sofía entre sollozos. No respondí. El traición de sangre era un corte más profundo que cualquier bala. Habíamos perdido todo, el motel, a Ramón, el pendrive quemado en el fuego de la ira de los matones de Carlos.
Nos refugiamos en una cueva marina, las olas lamiendo rocas como lenguas hambrientas. Lucía temblaba en mis brazos, su osito empapado. Papá, tengo miedo, susurró. La mecí, cantando una coplilla andaluza que mi madre tarareaba. Duerme, mi niña, que el río se calma. Pero dentro de mí, el río era un torrente de Toantín. Carlos no pararía, su imperio el bufete. Dinero sucio. Favores políticos lo hacía intocable. Desde su silla de ruedas, orquestaba como un titiritero sádico. Al amanecer, robamos un bote de pesca en un puerto cercano, rumbo a Cádiz. El mar era un espejo roto, reflejando mi alma fracturada. Sofía, acurrucada contra mí, murmuró: Ale, ríndete. Por Lucía. Podemos negociar. Su pragmatismo me enfureció. Negociar con el diablo. Él mató a tu hermana. Me robó todo. No. Ella tocó mi mejilla, suave como olivo. La venganza te está comiendo vivo. Mira lo que nos ha hecho, fugitivos. Parias. Sus palabras eran veneno dulce. Por un instante, vi mi reflejo en sus ojos, un hombre roto, no un héroe. Llegamos a Cádiz al mediodía, la ciudad blanca reluciendo bajo el sol como un sueño fenicio. Nos escondimos en un hostal de la Caleta, un tugurio con olor a salifritanga. Allí, contacté a un viejo cliente, Miguel, un periodista de ABC con deudas morales hacia mí por salvarlo de una demanda falsa. Públicalo todo, le dije por un teléfono desechable. El accidente de Marta, los sobornos, el robo a mi viñedo. Miguel dudó: Ale, es suicida. Carlos tiene amigos en el gobierno. Pero accedió, por lealtad o codicia de Putzer. Mientras esperábamos, el peso de las decisiones me aplastó. Recordé el día que conocí a Carlos, niños en un colegio jesuita de Madrid, él salvándome de matones por mi acento extremeño. Hermanos para siempre. Juramos bajo un roble centenario. Ahora, ese juramento era cenizas. Y Elena, mi hermana, la que me vendó las rodillas en caídas de bicicleta, la que lloró conmigo la muerte de mamá. ¿Cómo se corrompió? El cáncer la había devorado por dentro, no solo a nuestra madre. Sofía y yo hablamos hasta el amanecer, desnudando almas. Ella confesó su amor residual: nunca dejé de quererte, Ale. El afaire fue supervivencia. Yo, a mi vez, admití el vacío, sin Lucía. Soy nada. Hicimos el amor en la cama chirriante, un bálsamo temporal, pero el clímax fue interrumpido por sirenas lejanas. La red de Carlos se cerraba. El artículo de Miguel salió esa tarde, El imperio oculto de Carlos Herrera, de accidente fatal a corrupción millonaria. El escándalo estalló como pólvora en la feria de abril. Televisión española lo cubrió en prime time. Políticos dimitieron. La fiscalía allanó la mansión de Aranjuez. Carlos, furioso, contraatacó una rueda de prensa desde su hospital. Lágrimas de cocodrilo. Víctima de un loco vengativo, mi ex socio Alejandro Ruiz. Fotos mías como fugitivo. Recompensa por mi captura. El caos fue una bendición y maldición. La opinión pública se dividió: unos me veían como justiciero, otros como terrorista doméstico. En Cádiz, vecinos nos reconocieron. Huimos de nuevo, hacia las sierras de Grazalema, un laberinto de pinzapares y barrancos. Allí, en una cabaña de pastores abandonada, el CAO se gestó. Recibí un mensaje de Elena: ven solo a Ronda. El Tajo. Carlos quiere un trato final. El Tajo, el puente suicida, donde el viento aúlla como almas perdidas. Sofía suplicó que no fuera. Es una trampa. Pero el honor extremeño, duro como el jamón de Jabugo, me impulsó. Por Lucía, dije, besándola. Dejé instrucciones: si no volvía en 24 horas, publica el vídeo del disparo. Mi confesión.
El viaje a Ronda fue un calvario, autobuses locals, senderos de mulas, lluvia torrencial que convertía caminos en ríos de barro. Llegué al atardecer. El puente de nuevo colgando sobre el abismo como una guillotina. Carlos esperaba en su silla de ruedas, escoltado por 2 guardaespaldas marroquíes. Elena a su lado, pálida como un fantasma. «Ale», dijo ella, voz quebrada. Carlos sonrió. Esa mueca de tiburón. «Hermano, has causado tanto dolor. Entrégate, y libero a tu hija». El viento azotaba, llevando ecos de turistas lejanos. Bajé la vista al Tajo, 120 metros de vacío. Rocas afiladas abajo. «Muéstrame a Lucía primero», exigí. El chasqueo de dedos. Un matón sacó un teléfono. Vídeo en vivo, Lucía en una habitación lujosa. Jugando. Ajena. Mi resolución flaqueó. Trato hecho. Mentí, avanzando. El CA-OTRAO explotó en segundos, saqué la pistola, disparando al matón más cercano. El otro se abalanzó. Elena gritó. Carlos maldijo desde su silla. Forcejeamos en el borde. El abismo llamando. Por Marta. Rugí, empujando al segundo guarda al vacío. Su grito se perdió en el viento. Carlos, aterrorizado, intentó huir, ruedas chirriando en la piedra. Lo alcancé, pistola en su sien. Ríndete, jadeé. Pero el twist llegó como un trueno. Elena se interpuso. Un cuchillo en mano del de Ramón. Robado. No, Ale. Deitant. No era protección, era traición final. Lo amo, confesó. Lágrimas mezcladas con lluvia. Carlos me salvó. Tú eras el tóxico. El shock me paralizó. Mi hermana, enamorada del monstruo. Ella me apuñaló. No mortal, pero suficiente para desarmarme. Carlos rió, victorioso. Rodé por el suelo. Sangre caliente en el costado. El Tajo rugiendo abajo. Elena se arrodilló. H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN en sus ojos. Lo siento, hermano. Pero era tarde. La policía, alertada por testigos, subió el puente. Carlos fingió inocencia. Yo el villano ensangrentado. El hospital de Ronda era un purgatorio de luces fluorescentes y olores a desinfectante, donde el tiempo se dilataba como goma elástica. Me cosieron la herida 5 puntos en el costado. Nada vital, pero el corte en el alma era gangrenoso. Esposado a la cama, con 2 agentes de la Guardia Civil vigilando. Reviví el caos del Tajo en bucles interminables. Elena, mi sangre. Blandiendo el cuchillo, Carlos, el paralítico triunfante, rodando hacia la ambulancia mientras yo era reducido. Y Lucía. Dios, ¿dónde estaba Lucía? La prensa lo devoraba todo, drama familiar en el abismo, abogado vengador capturado. Fotos granuladas de mí siendo arrastrado. Elena sollozando en declaraciones juradas. Ella había tejido la narrativa, víctima de mi obsesión. Aliada forzada de Carlos para protegerme. La opinión pública, voluble como el viento de levante, se volvió contra mí. Foros en el mundo me llamaban el loco de la rodilla. Memes de mi disparo circulando en Twitter. El Dan de símbolo 1F1, ese orgullo español tan frágil, se evaporaba como humo de barbacoa. Sofía irrumpió 2 días después, escoltada por abogados de oficio. Sus ojos, hinchados de llanto, eran faros en mi niebla. Lucía está a salvo, susurró, sentándose al borde de la cama. La habían encontrado en la mansión de Aranjuez, custodiada por niñeras sobornadas. Ahora, con el escándalo, los servicios sociales la tenían en un centro de Madrid. Evaluación pendiente. Pero Carlos. Él ganó. Elena testificará contra ti. Su mano en la mía era ancla. Pero el PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 de 9 resurgía. ¿Por qué no me lo dijiste? Sobre ella y él.
Sofía bajó la mirada. Voz temblorosa. Lo supe tarde. Cuando te fuiste a Ronda. Investigué. Cartas. Fotos. Elena y Carlos. Amantes desde hace años. Él la usó para llegar a mí. A ti. El lazo familiar. Tejido en infancia madrileña, Pascuas en la sierra. Veranos en la playa de Sotogrande. Era podredumbre. Recordé a Elena robando mi primer beso con un chico en la universidad. Celosa. Ahora. Celos mortales por Carlos. La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me invadió. No por mí, sino por mamá, si viviera. ¿Nos habría salvado de esta misma? El juicio fue un circo en la audiencia provincial de Málaga. 3 meses después. Mi abogado, un novato con deudas, luchaba contra el Dream Team de Carlos, letrados de élite, testigos comprados. Elena subió al estrado, vestida de negro como viuda, jurando que mi locura vengativa la aterrorizaba. Mi hermano mató a Ramón. Apuntó a Carlos por celos irracionales. Lágrimas perfectas. Pañuelo de encaje. El jurado. Hombres y mujeres de la Andalucía profunda, curros y amas de casa. La compadecieron. Yo, desde el banquillo, la miré, hermana. ¿Por qué? Murmuré. Ella evitó mis ojos. Carlos testificó en silla de ruedas, pierna vendada como trofeo. Alejandro era mi amigo, pero la envidia lo consumió. Robó mi vida, mi familia. Mentiras envueltas en verdad, el disparo era mío, sí, pero él robó. El asesinato encubierto, suyos. Sofía, mi única testigo, habló de amor perdido, de la traición compartida. Carlos manipuló todo, dijo, pero el juez la desestimó, interesada, ex esposa. El dinero hablaba. Carlos donó a ONGs locals. Fotos con el obispo de Málaga. La sentencia cayó como un yunque, 20 años en la cárcel de Alhaurín, por intento de asesinato y conspiración. No apelación viable. Mis pruebas, dispersas en el caos. Cuando me llevaron, esposas tintineando como campanas de Semana Santa, vi a Sofía en la galería. Lucía a su lado temporalmente con ella. Por custodia compartida. Te esperaré, articuló Sofía. Pero el TU y símbolo 1EC7 TV símbolo 1ECDNG era océano, había perdido todo por una venganza que me cegó. En prisión. El tiempo era un enemigo sádico. Celda compartida con un gitano ladrón de coches. Rutinas de patio donde el sol andaluz quemaba pero no calentaba. Escribí cartas a Lucía, cuentos de viñedos imaginarios, promesas de libertad. Sofía visitaba quincenal. Su vientre creciendo el niño nació. Un varón, al que llamaron Mateo. Es tuyo, Ale, confesó en una visita. El twist final, en el motel, antes de Ronda, concebido en esa noche de pasión desesperada. Esperanza en medio de ruinas. Pero las consecuencias se encadenaban. Carlos, herido pero libre, expandió su bufete, casado ahora con Elena en una ceremonia discreta en Toledo. Ella, redimida a sus ojos, pero yo sabía, vacío eterno. El escándalo hundió a políticos, pero Carlos emergió como mártir, contratado por el gobierno para reformas anticorrupción y ironía cruel. Elena me visitó una vez. 6 meses en. Separada ya de Carlos no era amor, era miedo, dijo, pero el daño estaba hecho. Perdóname, suplicó. Le di mi perdón. Vacío, ve, vive. Por mamá. Se fue, y con ella, el último hilo familiar. En las noches, el PH símbolo 1 ABNN símbolo 1 Edenweb se convertía en reflexión, la venganza no era catarsis, sino espejo. Me había convertido en Carlos, manipulador, destructor. Pero Lucía. Ella era la redención. Sus dibujos llegaban, garabatos de un papá con alas de águila. Los años en Alhaurín se deslizaban como arena por un reloj roto, rutinas monótonas de biblioteca y taller de carpintería.
donde tallaba figuras de olivos para no enloquecer. Leía vorazmente el Dostoyevsky, para entender mi Raskolnikov interior, Lorca, para el llanto gitano de mi alma. Sofía y Lucía visitaban menos, la distancia desde Madrid. El niño Mateo reclamando tiempo. Pero sus cartas eran salvavidas, papá. Sueño con correr por la dehesa contigo. A los 10 años. Lucía era un torbellino de preguntas. ¿Por qué estás lejos? ¿Fuiste malo? Yo respondía con verdades a medias. Papá cometió errores. Mi sol. Pero el amor corrige todo. Sofía, ahora maestra en un colegio de Chamberí, reconstruía su vida, divorciada de Carlos, un escándalo menor. Tras filtraciones de sus affaires, criando a los 2 niños con subsidios y orgullo andaluz. Mateo tiene tus ojos, escribía. El niño, mi hijo secreto, era un bálsamo inesperado. Fotos suyas gateando me hacían llorar en la soledad de la celda. Carlos prosperaba afuera, bufete en auge. Libros de memorias falsos vendiéndose en el Corte Inglés. De la traición a la redención. Elena, rota por su matrimonio fallido, se mudó a Valencia, abriendo una clínica de terapia para adictos de ironía, curando lo que ella había roto. Me escribió una vez, Ale. La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me come. Carlos era veneno, yo, tonta por beberlo. No respondí, el perdón era un lujo agotado. El CAO Traurisijuil llegó en el 10º año, una apelación basada en nuevas pruebas. Un ex socio de Carlos, arrepentido en su lecho de muerte, confesó el encubrimiento del accidente de Marta y el robo del viñedo. El dossier revivió. Periodismo investigativo de un joven de El País desenterrándolo. El caso se reabrió. Juicios paralelos hundieron a Carlos, 10 años por corrupción. Su pierna nunca sanó del todo, cojeando en audiencias como yo soñé. Salí en condicional. 16 años después. Un hombre de 52. Canas en las sierras y arrugas como surcos de viñedo. Madrid me recibió gris, la Gran Vía congestionada. Amigos fantasmas. Sofía esperaba en el aeropuerto. Lucía era ahora mujer de 19. Estudiante de Derecho en la Complutense, a su lado. Mateo, un chaval de Queens con mi sonrisa torcida, me abrazó primero. Papá, dijo, y el mundo se alineó. Nos mudamos a una casa en la sierra de Guadarrama, la que soñé de joven, piedra y vigas, vistas al valle. Allí, reconstruí viñedo pequeño, consultoría legal pro bono para víctimas de corrupción. Lucía juró, seré mejor que tú, papá. Justicia, no venganza. Sofía y yo, casados en una ceremonia civil discreta, hallamos paz en las noches de estrellas, haciendo el amor con la ternura de supervivientes. Pero las consecuencias perduraban, irreversibles. Carlos murió en prisión. Cáncer de pulmón, karma tabáquico, legando deudas y rencores. Elena visitó una vez. Demacrada, hermano, puedo quedarme. La perdoné, pero el lazo era frágil, se fue a Portugal, buscando redención en viñedos ajenos. La venganza, al fin, era un ciclo roto. Me enseñó que el odio quema al portador, pero el amor terco como el toro extremeño perdura. Ahora, en la dehesa, con Lucía riendo y Mateo correteando, sé, la verdadera justicia es vivir, no destruir. Y cuando el sol se pone sobre las encinas, levanto una copa de Rioja de mi viñedo renacido y brindo por los caídos, Marta. Ramón. La inocencia perdida. ¿Me recuerdas ahora? Susurro al viento. El tajo calla. Pero yo, al fin, oigo la respuesta, sí. Y sigo adelante.